Buenas tardes, ¿cómo están? A ver si... Bueno, no sé si se acordarán de un mensaje que di el año pasado que hablaba de las consecuencias de estar llenos o estar completos en Cristo. Y ahí estuvimos pensando lo que la Biblia dice acerca de la bendición que tenemos en el Señor Jesús, de estar completos en Él, y vimos tres consecuencias prácticas, que una era que podemos disfrutar de las bendiciones que tenemos, que podemos desechar las cosas que este mundo ofrece porque no las necesitamos, y también que podemos descansar en todas aquellas cosas que el Señor hace por nosotros, que es nuestro pastor, que nos da las cosas que necesitamos, y en el momento que las necesitamos. Pero quedé con algunas ideas en la cabeza que tenían que ver con esto del descanso, que quería compartir con ustedes en esta tardecita. Saben que así como hay distintos tipos de cansancio, también hay distintos tipos de descanso, ¿no? Porque a veces nos sentimos cansados físicamente, ¿no? Después de estar trabajando o haciendo alguna actividad física intensa, uno siente cansancio en el cuerpo, ¿no? Y entonces lo que tiene que hacer para aliviar ese cansancio generalmente es dormir, ¿no? O quedarse un rato sin hacer nada. Otro tipo de cansancio es el mental. A veces uno no hace actividad física, pero igual está cansado, ¿no? A veces los estudiantes, después de un periodo de examen, dicen: estoy muerto, estoy cansado. ¿Y de qué estás cansado si estuviste sentado horas ahí durante días con un libro? Bueno, estás cansado porque estuvo concentrado, dedicado, pensando en una cosa, estudiando un asunto. Y ese cansancio, además de dormir, capaz que necesita un poco de distracción. Pero hay otro cansancio del que nos habla la Escritura, que es el cansancio del alma, ¿no? Es un cansancio que no tiene que ver con elementos de nuestro cuerpo físico, sino con nuestro ser interior. Y es un poco de lo que hablábamos el domingo pasado, ¿no? La Biblia nos dice que este cansancio, el cansancio del alma, no se soluciona ni con dormir ni con distraerse, sino que tiene una sola fuente, ¿no? El descanso del alma solamente se soluciona o se calma cuando encontramos a Dios, ¿no? El ser humano sin Dios, o el alma sin Dios, es un alma perpetuamente insatisfecha, ¿no? No encuentra reposo, no encuentra descanso, no tiene paz. Y por eso el llamado del Señor Jesucristo en el Evangelio es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo les invito a leer este versículo en el Evangelio de Mateo, que va a ser un poquito el punto de partida de nuestra reflexión. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Lo vamos a leer, aunque creo que muchos lo conocen de memoria, o deberían conocerlo. Es un lindo texto para tener subrayado en la Biblia y grabado en el corazón. Mateo 11, 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿No? Vamos a leerlo de nuevo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿No? Este llamado del Señor Jesucristo está dirigido a todas aquellas personas que sienten esta clase de cansancio en el alma, ¿no? Porque lo que les ofrece es un descanso para el alma, así que no está hablando de personas que están cansadas por trabajar o están cansadas por estudiar, sino que sienten en su corazón, en el ser interno, ¿no? Un cansancio que a veces no pueden explicar. Y dice Jesucristo que vengan porque en Él encuentran descanso, ¿no? Y usa palabras que tienen que ver con una carga intensa, tanto la palabra trabajados como la cargados, ¿no? En el idioma original hablan de alguien que ha realizado un esfuerzo intenso que lo ha sumergido
en una profunda fatiga, ¿no? Así que son personas que realmente se sienten abrumadas por las cargas que llevan sobre sus hombros espirituales, ¿no? Y si leemos solo el primer versículo, el versículo 28, capaz que uno puede quedarse con esa idea de que el Señor nos llama a venir a sentarnos en alguna reposera o en una hamaca paraguaya y estar tranquilos, disfrutando de la vida hasta que venga el Señor a buscarnos, como Nelson nos contaba el domingo pasado, ¿no? Fue el domingo que habló Nelson de eso. Sí, bueno, ahora la vida del creyente, sentate tranquilo a descansar y esperá que el Señor venga o que te lleve a su presencia. Pero si uno termina de leer el contexto del pasaje, nos damos cuenta que el Señor no está llamando a esa actitud pasiva, sino a tomar un yugo sobre nosotros, ¿no? Si un yugo es un pedazo de madera, para los que no son conocedores del campo antiguo, ¿no? Porque ahora ya tampoco debe usarse mucho, supongo, ¿no? Era un yugo de madera en el que se aparejaban dos animales, generalmente dos bueyes, para tirar de un arado o de alguna otra herramienta del campo, ¿no? Y la idea que pone acá el Señor Jesucristo es que normalmente se ponía un buey más viejo, con más experiencia, ¿no? Ya acostumbrado a tirar, y le ponían al lado a otro más joven, ¿no? Que tenía más fuerza, pero que necesitaba aprender cómo era el trabajo. Y esta es la idea que el Señor transmite, ¿no? Dice, tomad mi yugo sobre vosotros, ¿no? Es un yugo que el Señor Jesucristo comparte con aquel que quiere transportar esta misma carga. Así que no se trata, como dice la canción, de sentarnos a la sombra de algún árbol bonachón, sino de tomar el yugo del Señor y tener un descanso que es un descanso activo, ¿no? Parece una contradicción de términos, porque uno cuando piensa en descansar piensa en estar quieto, pero el Señor dice, yo les voy a hacer llevar un yugo diferente al que están llevando. Y esta es la clave, ¿no? Porque miren, la Biblia nos enseña que todos nosotros transportamos un yugo. Antes de conocer al Señor Jesucristo como Salvador personal, todos los que estamos acá, que conocemos al Señor, también transportábamos un yugo. Todos los que no conocen al Señor Jesucristo como Salvador personal, transportan un yugo, ¿no? Una carga sobre sus hombros, que es la carga de su pecado y de la condenación que está sobre ellos. Cuando el Señor Jesucristo nos salva, porque confiamos en Él como nuestro Salvador personal, porque creemos en el sacrificio que realizó en la cruz, dice la Biblia que somos rescatados, ¿no? De esa situación de esclavitud espiritual y trasladados al reino de su amado Hijo, ¿no? Sacados de la autoridad de las tinieblas y puestos en el reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que somos liberados de la esclavitud del pecado y nos pone como siervos de la justicia para ser miembros de la casa y de la familia de Dios. De manera que no es que el Señor nos está llamando a tomar un yugo, ahora que no tenemos nada arriba y ahora tenemos que tomar un yugo del Señor, sino que nosotros ya estamos transportando una carga, ¿no? Y lo que Jesucristo nos dice es, quita esa carga pesada que te abruma, que estás llevando, y cambiala por esta que yo te digo, que es el yugo fácil, ¿no? Y ligero que quiero compartir contigo. Así que tiene dos aplicaciones o dos formas en que podemos pensar. En primer lugar, pienso en las personas que todavía no tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús, ¿no? Que todavía no le conocen, ¿no? Como Salvador. Quizás han escuchado del Señor Jesús, han escuchado muchos mensajes de la iglesia, han leído la Biblia, ¿no? O alguna otra cosa, conocen algunas canciones, pero todavía no tienen esa relación personal, íntima que el Señor quiere tener con cada ser humano, que es ser Salvador y Señor de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la primera llamada es para aquellos que están todavía viviendo, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, muerto en sus delitos y pecados, ¿no? Esa carga que te está aplastando no solamente te permite o no te permite disfrutar de la paz del Señor, sino que además te va a llevar lejos de Dios a la condenación eterna. Y el Señor quiere liberarte de esa carga y darte tranquilidad, seguridad y paz. Quiere darte salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio, ¿no? El mensaje del Evangelio es el llamado de Dios al pecador para que reciba la gracia que Él le ofrece y darse la libertad, el perdón, la paz, solamente creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Porque el Señor ya pagó el precio de nuestros pecados ahí en la cruz cuando derramó su vida, como la Escritura nos enseña.
Y este perdón se encuentra en el Señor por medio de la fe, ¿no? Como dice la Escritura, por gracia somos salvos por medio de la fe, solamente descansando en la obra de la cruz. Pero también hay otra aplicación para nosotros, porque la Biblia nos dice que aunque el Señor nos ha liberado del yugo del pecado, y aunque ha reducido a la impotencia aquel que antes nos dominaba, que era el diablo, que era Satanás, aunque somos libres para vivir como Dios quiere, muchas veces seguimos cargando el peso de nuestras antiguas obras, ¿no? Fuimos liberados por Jesucristo para vivir en santidad, para vivir como le agrada a Dios, pero continuamos con las prácticas, con las formas, con la forma de pensar que teníamos antes de conocer al Señor, ¿no? Como cantábamos recién, este proceso de la transformación de nuestra santidad práctica es algo que va pasando en el curso de nuestra vida. Dios nos salva de un instante para otro, ¿no? Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, el Señor nos hace sus hijos y ya somos salvos. Pero el cambio en la práctica, nuestra conducta, se va dando con el tiempo a medida que dejamos que el Espíritu de Dios sobre en nuestra vida. Pero si nosotros estamos retrasados o no dejamos a Dios trabajar y transformar nuestra vida, vamos a seguir cargando el yugo, aunque ya tendríamos que habernos liberado de él. Y quería pensar en algunas cosas que pueden estar cargando nuestra alma, ¿no? Capaz que ya somos hijos de Dios, capaz que el Señor nos ha hecho sus hijos, somos herederos, tenemos la esperanza de gloria, pero aún así seguimos sintiendo cansancio en el alma. ¿Por qué puede ser eso? Y hay algunas cosas en la Escritura que nos dicen que son pesos en nuestra alma y Jesucristo nos ofrece una forma para despojarnos de ese peso y poder llevar el yugo que Él nos ofrece caminando a su lado y teniéndolo como ejemplo. El primero lo vamos a encontrar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer ahí el versículo 1. Dice el escritor de la carta a los Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, dice más adelante. Ahora acá, el escritor de la carta está hablando de dos cosas, de dos pesos que cargan el alma, ¿no? Que están ahí claramente diferenciadas. En primer lugar, habla de un peso, ¿no? Un lastre, vendría a ser esa palabra, y también del pecado que nos asedia, ¿no? Es una carta que está escrita para personas que eran creyentes en el Señor Jesucristo. Así que está hablando de la experiencia cotidiana de cualquiera de nosotros. Y dice el escritor que hay dos cosas de las que tenemos que librarnos para poder correr la carrera de la vida cristiana, ¿no? Como corresponde, ¿no? Y no estar agobiados o cansados por esos pesos que nos estorban, que nos atascan. El primero, como decía, es un lastre, ¿no? Es un peso inconveniente o que no deberíamos llevar, ¿no? Porque está utilizando la figura de una carrera, de una competición atlética, ¿no? Y una persona que corre en la pista no lleva ninguna carga, ¿no? Nadie va a correr en una competencia de esas de velocidad llevando la mochila para que no le afanen el vestuario o a cosas que no corresponden, ¿no? El mínimo peso posible. Incluso en la época en que se escribían estas cosas, ¿no? Los atletas en el estadio corrían desnudos, ¿no? Por lo menos los griegos hacían esas cosas. O sea que totalmente libre de todo peso. Y Pablo, no sé si fue Pablo el autor, pero el autor de la carta a los Hebreos está diciendo que si queremos caminar con el Señor Jesucristo y no agobiarnos con cosas que nos estorben en el crecimiento de nuestra vida, tenemos que despojarnos de esas cosas. No son cosas pecaminosas, porque de los pecados habla después, pero son cosas que, sin ser ilícitas, pueden distorsionar nuestra orientación hacia lo que Dios quiere, ¿no? Dice el escritor que tenemos que poner los ojos en Jesús, que es el que va adelante, el autor y consumador de la fe. Ahora, quizás hay cosas en nuestra vida que están distrayendo nuestra mirada para otros lugares y que nos hacen desorientarnos un poco de lo que Dios quiere. Quizás no son cosas que estén mal,
pero que fuera de su lugar, fuera de su proporción, nos pueden afectar en lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Puede ser el trabajo, puede ser el estudio, puede ser algún hobby, puede ser alguna relación, algunas cosas, ¿no? Amistades, que quizás no son en sí mismas negativas o pecaminosas, pero que cuando nos ocupan demasiado tiempo, cuando nos llaman demasiado la atención, nos están estorbando, ¿no? Y a veces pueden terminar ahogando aquello que el Señor nos dio para hacer, como aquella semilla que cayó entre espinos en la parábola del sembrador. Así que no tener clara nuestra perspectiva, no tener clara nuestra orientación, se convierte en un peso. Es como escuchar la radio cuando está mal sintonizada. Yo no soy muy oyente de la radio, ¿no? A veces escucho la radio en el ómnibus cuando voy ahí porque el chofer va, pero vieron la radio cuando está mal, que hace ruido, se mueve, se va, y eso al final paspa, ¿no? Cansa un poco. Entonces, cuando estamos desorientados, no estamos siguiendo la voluntad de Dios, nos pasa eso, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros quiere orientarnos en una dirección, y a veces nuestra naturaleza pecaminosa quiere orientarnos en otra, y ese conflicto es lo que genera este peso en el alma. La solución para descargarnos de ese peso es dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, ¿no? Y que realmente sea Cristo el que viva, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo o en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Poner nuestra prioridad clara, no mirar ni distraernos con las cosas que este mundo ofrece, que no traen nada bueno, sino mirar al Señor. Pero en el mismo versículo encontramos dos cosas, ¿no? Una es el lastre que nos estorba, pero también está el pecado que nos asedia. Y acá sí el apóstol, o el escritor de la carta, disculpen, está hablando de algo que está en contra de la voluntad de Dios y que nos asedia, que nos molesta o que nos importuna. Y la Biblia dice que estas cosas que están asediando, ¿no? O poniendo en peligro nuestra vida, ¿no? Vienen del enemigo, del diablo, ¿no? El diablo, dice el apóstol Pedro, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, ¿no? Quiere decir, está siempre en la vuelta tratando de encontrar alguna cosa por la cual hacernos caer, ¿no? Y cometer algún pecado que esté en contra de la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo que está bajo el maligno, que yace bajo el maligno, dice Juan. De manera que es muy difícil o es imposible no ser tentado, ¿no? El propio Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice la Escritura, pero sin pecado. O sea que estamos expuestos a esas incitaciones a hacer lo malo que el enemigo pone delante de nosotros. Pero tenemos que estar firmes para poder zafar de eso y hacer la voluntad de Dios. Ahora, si tuvimos la experiencia de ceder ante la tentación, si tenemos algún pecado en nuestra vida, si hay cosas que no estamos haciendo bien, eso es una carga que también asedia nuestra alma. Pero tiene solución, ¿no? Podemos descargar ese peso yendo al Señor Jesús, buscando perdón, confesando y buscando arrepentimiento. En el Salmo 32 hay unas palabras de David que él expresa cómo se siente un alma que está cargada por un pecado. David, cuando escribió este salmo, había metido la pata con Betsabé y después, en un intento de arreglarlo, había hecho matar al esposo de Betsabé, que era uno de sus generales más fieles, ¿no? Y todo este embrollo que había hecho estaba cargando su alma. Y dice David en el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿no? Y esa es la imagen que nos transmite cómo se siente el alma de un hijo de Dios cuando está pecando, cuando está viviendo en pecado, no puede disfrutar, está cargada por ese pecado. Dice ese versículo, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tenemos unas plantas en el balcón, ¿no? Y ahora que Jamie estaba en el campamento, quedaron ahí desamparadas. Y un día estaba mirando, la vi achicharrada la planta, y digo, le eché agua de apuro a ver si sale. Y inmediatamente en la tarde estaba otra vez radiante la planta. Qué impresionante.
Y esa es la idea, ¿no? Buscar el perdón y la confesión para poder revivir, ¿no? Y tener ese alivio que el Señor nos quiere dar, ¿no? Dice más adelante en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y esa es la forma de Dios, ¿no? El que va a Dios arrepentido y confesando sus pecados alcanza misericordia, ¿no? Y el Señor perdona nuestra iniquidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber, ¿no? No para decir, bueno, siempre tengo este comodín para tirar si algún día me equivoco, si peco, el Señor me perdona. Claro que sí, ¿no? Todos los pecados que hicimos y vamos a hacer ya fueron cargados en la cruz. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos una vida íntegra delante de Él, ¿no? El descanso de Cristo está disponible para aquellos que le buscan, que orientan su vida al Señor poniéndole como prioridad, y para aquellos que descargan el pecado de su alma buscando aquel que es nuestro abogado, ¿no? Aquel que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9. Ahora, otra cosa, quiero decirles que puede constituirse en una carga para nuestra alma, que es el legalismo, ¿no? El legalismo que nos atemoriza. Esta palabra legalismo es una forma de expresar esa pretensión que a veces tenemos las personas que queremos congraciarnos con Dios, ¿no? Y vivir de una manera en la que pretendemos ser como acreedores de Dios, ¿no? Quizás la forma más fácil de explicar esto es recordar a los fariseos del tiempo de Cristo, porque era algo que el Señor constantemente les recordaba, ¿no? Eran personas muy religiosas, ¿no? Que eran obsesionadas con el cumplimiento de la ley en algunos casos, ¿no? Pero que su vida interior no acompañaba toda esa parafernalia que a veces mostraban para afuera. Y miren lo que le dice Jesús en el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 23. Mateo 23:1. Dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, Jesús dice, miren, lo que ellos enseñan es correcto. Son muy ortodoxos en la enseñanza de la ley de Moisés. Si le dicen que hay que guardar algo, guárdenlo, pero tengan cuidado, ¿no? Porque la vida de ellos en realidad se direcciona en otro camino. No hacen aquello que dicen. Y a veces ponen cargas sobre las personas que ellos no están dispuestos a cumplir, ¿no? Y esto es un poco lo que se trata el legalismo, de cosas que la religión, entendida como una forma externa de la fe, ¿no? Pone sobre nosotros, pero que en realidad se convierte en una carga, ¿no? Dice Jesucristo que son pesadas cargas que ellos no estaban dispuestos a mover. Si nosotros pensamos la vida de fe como un conjunto de normas externas que hay que cumplir, ¿no? Hacer esto, hacer esto, hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, todo eso se termina convirtiendo en una carga que amarga el alma de aquel que quiere seguir a Dios, ¿no? Y también en algo que lo convierte o convierte la fe en algo que realmente no es disfrutable y está muy lejos de ser la vida que Dios quiere para nosotros, ¿no? Dios no quiere así, ¿no? El legalismo también, o tratar de cumplir las obras sin el poder del Espíritu de Dios, también es una carga porque nos lleva a vivir una vida de fracaso espiritual, ¿no? Ponernos todas esas metas de cosas que hay que hacer o que no hay que hacer, sin buscar la ayuda de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros para cumplirla, nos convierte en creyentes fracasados. Si ustedes leen el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo habla de eso, ¿no? De todas esas cosas que la ley impone, ¿no? Pero que la carne, el cuerpo, la naturaleza humana sin Cristo no puede cumplir, ¿no? Y entonces termina Pablo diciendo que es un miserable
porque se da cuenta lo lejos que está de poder hacer la voluntad de Dios. Tiene toda la intención, tiene todo el deseo. Su mente desea hacer eso, pero después no termina pasando, porque la vida de fe se tiene que vivir en el Espíritu de Dios, ¿no? No es un cumplimiento mecánico de algunas cosas exteriores, sino tiene que ver con la búsqueda de una intimidad, de una relación con Dios, de disfrutar de la compañía que el Señor quiere que nosotros tengamos. En el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes que nos hablan de esa diferencia, ¿no? Ustedes pueden leer Isaías capítulo 1, y ahí es un reclamo de Dios a un pueblo que vivía esta clase de religiosidad legalista, ¿no? Ellos eran muy estrictos en el cumplimiento de todas las cosas que Dios había mandado. Hacían los sacrificios, cumplían con las festividades, se esforzaban en hacer todo lo que la ley decía, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y el Señor le dice, ¿quién demanda eso de vuestras manos? ¿Cuándo les pedí que se esforzaran tanto en cumplir con las cosas estas, pero no estuvieran nunca pensando en lo que yo realmente quiero, ¿no? Lo que Dios quiere era una vida de integridad. Misericordia quiero, decía Jesús, y no sacrificio, ¿no? David también lo sabía. David dice, no quiere sacrificio que yo le daría, ¿no? Salmo 51, que es un salmo que escribió después de que se arrepintió de su pecado. Dice David, no quiere sacrificio. Es fácil venir y traer un animal y matarlo ahí y decir, bueno, sigo con lo que estaba haciendo. No es eso. No quiere sacrificio que yo lo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que lo que Dios pretende no es tanto el cumplimiento de algunas cosas, ¿no? Que esté acá, que haga esto, que me vean haciendo esto, que ponga ofrenda, sino que realmente estemos buscando esa relación con Dios cotidiana y de intimidad. El apóstol Pablo nos comenta o nos cuenta cómo él pudo encontrar paz y descanso para su alma cuando se dio cuenta de que esa carga no lo llevaba a ningún lugar, ¿no? Y si ustedes recuerdan, lo podemos recordar en Filipenses capítulo 3, Pablo escribe que él, cuando conoció a Jesucristo, se dio cuenta que tenía un montón de cosas que estaba cumpliendo, que estaba llevando, que las tenía como pergaminos de su vida, pero que en realidad eran solamente un peso para su alma. Y en el capítulo 3, versículo 7 de Filipenses dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿no? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿no? Así que todas esas cosas que para Pablo eran dignas de elogio, ¿no? Su ascendencia, su cumplimiento estricto de la ley, su estudio en la religión de los fariseos, todo lo que era ganancia, al final lo terminó desechando, porque no quería cargar con esas cosas, sino que quería conocer cada vez más al Señor, ¿no? Y eso le daba descanso a su alma, eso le daba paz, ¿no? Porque ahí se daba cuenta que cuando nosotros no confiamos en lo que nosotros hacemos, sino en la obra de Dios, podemos tener paz, ¿no? Si nosotros pensamos que nuestra salvación depende de cuán buenos cristianos somos, ¿no? Siempre vamos a estar en el temor y en la incertidumbre. Si pensamos que vamos a llegar al cielo solamente si somos perfectos en el cumplimiento de lo que Dios dice, siempre vamos a estar pensando si en realidad lo logramos o no. Si al final en la puerta nos van a dejar pasar o nos van a mandar para abajo. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nuestra salvación descansa en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? No necesitamos obras de justicia ni para obtener la salvación ni para mantenerla, sino que descansa en la obra del Señor Jesús en el Calvario, ¿no? Eso no quiere decir que podamos vivir de cualquier manera, pero significa que lo que nosotros hacemos, ¿no? Es manifestar nuestra fe y no tratar de sostenerla, ¿no? También podamos darnos cuenta que el poder de Dios nos ayuda a vivir la vida que Él le agrada, que no es con nuestras fuerzas, como decíamos recién, sino dejando que el Espíritu de Dios vaya transformándonos de gloria en gloria para hacernos ver el rostro del Señor. Así que si nuestra vida está agobiada por la carga de una religiosidad, ¿no?, que nos hace que la experiencia de la vida cristiana sea cansina,
sea difícil de llevar, sea a veces hasta dura, ¿no? o amargante, entonces vengamos al Señor y dejemos todo lo que es aburrido, gravoso, pesado en las manos de Él y busquemos la ligera carga del yugo del Señor, que consiste en caminar a su lado, ¿no? y en disfrutar de su presencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, dice David en el Salmo 16. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, ¿no? Y el gozo y la paz que encontraba el salmista en la presencia de Dios no era solamente por estar cumpliendo cosas, sino porque tenía una relación y una comunión con Él. La tercera cosa que quisiera mencionar que carga nuestra alma es la ansiedad que nos angustia. La vida cristiana no está separada en compartimientos estancos, como se dice, ¿no? Es decir, una cosa acá y otra cosa allá y otra cosa allá, sino que toda nuestra experiencia es la misma cosa, ¿no? A veces pensamos y usamos mal la expresión de decir nuestro trabajo secular, cuando estamos hablando del lugar en donde nos ganamos el sustento. Porque no hay en la vida cristiana cosas seculares y cosas sagradas, ¿no? Todo tiene que ver con todo y todo tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Y el manejo del dinero, nuestra forma de administrarnos, las expectativas que tenemos en este plano, también, aunque son cosas bien tangibles, tienen que ver con la experiencia espiritual. Y a veces esas cosas pueden ser una carga para nuestra alma. Miren lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 4. Versículo 24, perdón. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, porque habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El pasaje es más extenso, pero la idea central la encontramos acá, ¿no? Hay cosas, hay preocupaciones que tienen que ver con nuestra vida acá abajo, ¿no? Con el sustento, con el vestido, con la comida, con la bebida, que pueden convertirse en un peso para el alma, ¿no? No una preocupación simple por saber cómo hacer las cosas o cómo administrarlo, sino la palabra afán habla de una inquietud que conmueve o que distorsiona nuestra paz espiritual. Así que tenemos que tener cuidado con eso, con ese afán, con esa ansiedad que produce una inseguridad. Y dice la Biblia que estas cosas le preocupan a las personas que no conocen a Dios, ¿no? Dice, bueno, los gentiles, dice Jesús en el pasaje, ¿no? Los que no son del pueblo de Dios, los que no conocen a Dios, claro que se preocupan por todo eso, ¿no? Pero ustedes tienen un Padre que está en el cielo, tienen un Padre que conoce sus necesidades y tienen un Padre que les ha prometido darles las cosas que necesitan cuando las necesiten. Entonces, ¿por qué están cargando con esa ansiedad, con esa inseguridad, con esa angustia, ¿no? Lo que tenemos que hacer es buscar el liviano yugo de Jesucristo y confiar en nuestro Dios para que Él nos sustente y nos conforte. No quiere decir que no tengamos que ocuparnos sabiamente de trabajar y de administrar lo que ganamos, porque la Escritura nos enseña eso. Pero nos habla de no tener ese peso en el alma, de constante preocupación por quizás querer tener más de lo que necesitamos o por tener cosas que este mundo pinta como la llave de la felicidad y que no son tal cosa. Así que el yugo de Jesucristo es fácil y liviano porque nos enseña que tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial, que conoce nuestra necesidad y que está dispuesto a darnos lo que necesitamos, ¿no? Como decía, cuando necesitamos, y a veces no darnos algunas cosas que pensamos que nos hacen falta, pero que en realidad no son buenas para nosotros, ¿no? Y aprender que Él sabe todas las cosas. Gran ganancia, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento,
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso y disfrutando del liviano yugo del Señor. Así que el texto que usábamos como cabecera nos llamaba a un descanso, ¿no? Que no es un descanso pasivo, sino es un descanso que tiene que ver con llevar la carga correcta acompañado de la persona correcta que es el Señor Jesucristo, ¿no? A dejar que Él nos lleve, ¿no? Y nosotros con Él, ¿no? Compartir esa carga para que sea para nosotros liviana y fácil de transportar, ¿no? Así que tomar la cruz del Señor Jesucristo es asumir esta carga, ¿no? Que como decíamos antes, no quiere decir asumir un peso que antes no llevábamos, sino al contrario, dejar la carga opresiva del pecado, del lastre, de la ansiedad, ¿no? De la preocupación, de todas estas cosas que a veces nos aplastan en nuestra vida cristiana y llevar con Jesucristo un yugo fácil y liviano que nos permite disfrutar de una vida plena y de una vida abundante, que es lo que el Señor pensó para nosotros. Que Dios les bendiga.